Bienvenidos esta mañana o esta tarde a nuestro servicio de adoración en línea. Hoy es el día del Señor, no es el día del COVID-19 y nada nos va a detener para adorar a aquel que es digno. La palabra de Dios dice que Él es digno de toda gloria, toda honra y todo el honor y el poder, porque con su sangre nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y nos ha hecho para Dios un pueblo que le adora. Así es que gracias por acompañarnos esta tarde, y te voy a pedir algo. Si ya nos estás viendo, comparte en tu muro, así también tus familiares y amigos nos van a poder ver y van a poder ver lo que está sucediendo aquí en Nuevo Horizonte. Y si tú nunca has presenciado la experiencia de adoración dominical, quiero invitarte. Si no tienes una iglesia donde asistir, quiero invitarte para que vengas, nos visites. Escucha, Dios te ama, tiene un plan para ti y queremos juntos adorar a Dios, conocerle y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, como ya sabes, estás enterado que la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, así como la Organización Mundial de la Salud, ha declarado una pandemia de este virus del COVID-19, y así también tanto el presidente Trump como el gobernador Brian Kemp nos han dicho y nos han recomendado que cancelemos todos los servicios masivos para prevenir que se siga expandiendo este virus. Ahora, como hijos de Dios, no queremos ni debemos estar sobrecogidos por el pánico. Sabemos quién tiene el control de todo lo que sucede, y Dios tiene un propósito para esta pandemia. Tal vez sea una advertencia para buscarle a Él. El Señor Jesús dijo que entre las señales del fin veríamos terremotos, que los hemos visto sobre todo en Puerto Rico últimamente, hambres y plagas o pestes, y es lo que estamos viendo, y tal vez es momento de buscar al Señor Jesús. Hoy vamos a adorar a Dios por medio de cantos, de alabanza, y ahí en tu lugar te voy a invitar que subas el volumen de tu dispositivo y cantes al Señor. También vamos a tener un tiempo de oración enfocado en lo que está sucediendo, y por supuesto vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios con el tema escuchando a Dios. Así es que vamos a adorarle con todo nuestro corazón y alma y mente y fuerzas. Que Dios te bendiga y vamos juntos a adorar al Señor. Viene de ti, a ti sea la gloria. Creador del cielo, tierra y mar, nadie a ti se compara. Rey sobre todo lo que hay, a ti sea la gloria. Y decimos todos juntos: vivo porque vivo en ti. Eso adore al Señor, ahí donde usted se encuentra, y dígale con nosotros: dador de cada respirar, autor de la eternidad, la perfección viene de ti, a ti sea la gloria, solamente a ti, Señor. Creador del cielo, tierra y mar,
nos dio vida. Es por la sangre que Él derramó. Oh, me cubre y lava mi maldad. Es solo por Jesús que vivo. Es solo por Jesús que vivo. No se canse de decírselo. Es por la sangre que Él derramó. Me cubre y lava. Es solo por Jesús que vivo. 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 Es solo por Jesús. Es solo por Jesús. Es solo por Jesús que vivo. Es solo por Jesús que vivo. Aleluya. Amén. Seguimos adorando al Señor y cántele al Señor, adore al Señor y anime a las personas que están a la par suya a seguir adorando, porque adoramos a un Dios que vive y permanece para siempre. Dios ha sido fiel y va a seguir siendo fiel. Y no tema al Señor, porque hoy es el día. Hoy es el día de adoración. Hoy es el día que hizo el Señor para adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a adorarle como en el cielo. Así también nosotros vamos a adorarle en este momento. No importa donde usted esté, sentadito, paradito, arrodillado, como sea, adora al Señor. Cantemos alabanzas al Rey de Reyes que vive y permanece para siempre. Hoy te adoramos, hoy te cantamos. A una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos como una iglesia y nos rendimos.
Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de adorarte. No importa donde sea que estemos, queremos exaltar tu nombre y queremos sentirnos libres porque tú nos has libertado. Gracias por esa libertad que podemos sentir en ti, de compartir a través de la música, a través de los mensajes, Señor, ese evangelio que transforma, ese evangelio que cambia y sigue transformando corazones hoy, Señor. Ayúdanos a poder compartir a través de los medios que tú nos has dado, que tú eres real, que tú existes y sigues cambiando y sigues transformando y sigues sanando y sigues obrando en tus hijos. Gracias, Señor. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Aleluya. ¿Qué les parece si cantamos todos juntos y le decimos: libre para correr y anunciar su evangelio, libre para cantar de sus maravillas, libre para vivir en ti, libre soy. Confiéselo con su corazón, porque nos ha dado libertad. Libre para correr, cántele al Señor, adórele. Libre para cantar, libre para vivir en ti, libre soy. Lo cantamos otra vez diciéndole: por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para cantar, libre para vivir en ti, libre soy. Te adoramos, Señor. Tu palabra nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por esa libertad que aún con temor, aún con angustia, tú extiendes tu mano para que confiemos en cada momento a ti y te demos la honra y gloria solamente a ti. Libre para correr, libre para cantar. Gracias, Señor. Libre para vivir en ti, libre soy. Mira qué hermoso. Por tu amor en la cruz me diste libertad, me diste el perdón. Libre soy, libre soy, yo libre soy. Aleluya, gracias, Señor, por esa libertad que tenemos en ti. Amén, amén. Bueno, y ahora tenemos un tiempo dedicado a la oración. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros
estemos conscientes de la necesidad que tenemos de orar. El presidente Trump declaró el día de hoy como un día nacional de oración. Y bueno, como yo estoy encargado o soy el coordinador del capítulo de la NHCLC aquí en el norte de Georgia. ¿Y qué quiere decir eso de NH? Es el National Hispanic Christian Leadership Conference. Y entonces me llegan los comunicados, y aquí tengo el comunicado que el presidente Trump, directo de la Casa Blanca, mandó para todos los líderes de fe. Y una de las cosas que hace es pedir a todas las iglesias, sinagogas y centros de fe que se unan en oración. Y quiero leer un poquito de lo que dice. Dice: como su presidente, les pido que oren por el bienestar de los americanos, de sus fellow Americans, conciudadanos americanos. Y recordemos que ningún problema es muy grande para Dios. Así es que esta mañana vamos a orar. Ahora, a veces se nos pide que oremos para que se quite esta pandemia. Déjeme decirle lo que yo diciendo en mi corazón. Esto no es ley ni mucho menos, pero yo creo que Dios tiene un propósito para esta pandemia y quiere que nosotros como iglesia levantemos nuestros ojos a Dios, y para que toda la gente se sensibilice a que no tenemos el control, que hay alguien que es Dios, que tiene el control de todas las cosas. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y me buscaren, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Así es que es un momento para orar, para arrepentirnos. Y también tengo el comunicado de la Convención Bautista del Sur, donde 47,500 iglesias que pertenecen a la convención, queremos que estemos en oración. Así es que ahí en tu lugar donde estás, si me acompañas, yo me voy a arrodillar aquí. Si tú quieres, ahí en tu lugar donde estás, acompañarme, nos arrodillemos delante de Dios y clamemos por la gente, clamemos por el pueblo, clamemos por nuestra nación, clamemos por las naciones que están afectadas, clamemos por las personas que están infectadas, y también clamemos para que el Señor nos proteja. Vamos a orar al Señor en este momento. Padre nuestro, Tú eres digno de toda adoración, y en este momento, Señor, queremos postrarnos delante de tu presencia. Tu palabra dice que si se humillare tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, y te buscaren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces tú oirías desde los cielos y sanarías su tierra, y perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Y Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, clamando a ti por esta situación que está sucediendo. Mi Dios, no sabemos cuál es el propósito, pero sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para todas las cosas. Tu palabra dice, Señor, que no hay nada que esté fuera de tu mano. Tú tienes el control de todo lo que sucede, Señor, pero también tienes un propósito en cada una de las cosas que suceden, Señor, y clamamos para que nos des sabiduría y entendimiento, como dice tu palabra en el libro de Santiago. Si alguno está pasando por una prueba, pídale a Dios sabiduría, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y pida con fe. Y es lo que estamos haciendo, clamando a ti, pidiendo por sabiduría, Señor. Clamamos, Padre, para que tú muestres tu voluntad, y mi Dios, que como iglesia, tu iglesia, seamos fortalecidos, Señor, nos des valor para hablar con valor tu palabra, Señor, para compartir el mensaje, para dar esperanza a las personas, Señor. Padre, también clamamos por nuestro presidente y por todos los líderes de los países, para que tú les des sabiduría para poder enfrentar esta situación, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tu mano no se ha cortado para salvar, pero que sí son nuestros pecados los que han hecho una distancia entre tú y nosotros. Por eso también clamamos, Señor, y pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a entender tu propósito, que podamos ver tu santidad y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Y Padre, también te pedimos, como oraba
Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Señor, ayúdanos para que entendamos que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres soberano, que nosotros no tenemos control de absolutamente nada, por más grandeza tecnológica, científica que tengamos. Señor, hay cosas que nosotros simplemente no podemos controlar, pero tú sí puedes, Señor, y clamamos a ti para que podamos traer sabiduría a nuestro corazón, que podamos conocerte, Señor, y que podamos actuar de la manera que tú quieres, Señor. Y Padre, también queremos pedirte por aquellos que están sufriendo, Señor, en diferentes países, mi Dios. Ha habido ya muchos muertos, Señor, por esta situación, muchos que están contagiados, Señor, el temor que se ha apoderado de muchas personas. Y Padre, clamamos por cada uno de ellos, Señor. Padre, sobre todo clamamos por aquellos países, Señor, como China, como Italia, como Corea del Norte, Irán, Señor, tantos países que en este momento están sufriendo y padeciendo por esta pandemia, Señor. Igualmente por todos los países que ya son más de 120 países, 147 países que ya tienen casos reportados, Señor. Oh Padre, clamamos a ti, Señor. Y mi Dios, tú eres soberano, Señor. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Y tú tienes misericordia cuando nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Obra en nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, eterna. Oramos y rogamos por protección para que tú uses tu pueblo, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Dios de lo imposible, dado. Cánteselo desde su hogar con su corazón, exaltando al poderoso Rey de Reyes, soberano. Solamente tuya, Señor, a nadie más.
tuyo es todo el honor, Señor. Nos rendimos ante ti, mente y corazón, confiando de que tú tienes el control. Y cantamos desde casa diciéndole: Dios de lo imposible, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, y como cada domingo, este es el tiempo donde damos la bienvenida. Así es que a todos los que nos están viendo en línea, bienvenidos. Gracias por estar adorando al Señor juntos. Es una maravilla que aunque no podemos estar aquí físicamente, podemos unirnos en adoración al Señor a través de las plataformas digitales, Facebook, YouTube, la aplicación Nuevo Horizonte, la página de internet. Así es que ojalá, si nos están viendo, mándenos un mensaje diciendo: aquí estamos. Tenemos un conteo, así es que sabemos cuánta gente nos está viendo. Hice un desafío al principio de a ver si podíamos llegar a las 500 vistas en la página de Facebook. Así es que compártelo para que otras personas puedan ver. Así es que si no me conoces, soy el pastor Alex Cosío. Tengo el privilegio, el honor maravilloso de parte de Dios de poder pastorear esta maravillosa iglesia. Y somos una iglesia que estamos bien enfocados en cuanto al propósito de Dios. Nuestro propósito y nuestra declaración de propósito es simple. En la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock glorificamos a Dios con pasión, formando discípulos conectados a la misión de Jesús, extendiendo su reino en nuestra comunidad y en todas las naciones. Y para poder llevar a cabo la obra del Señor se necesitan recursos. Y como viste, en este momento no tenemos gente aquí que esté participando. Generalmente diferentes personas participan, pero en esta ocasión tenemos solamente el personal necesario para llevar a cabo esta transmisión en vivo. Pero yo sí quiero, y dije que quería tener este momento de dar la bienvenida y orar por las ofrendas, porque aunque no estés presente, nuestras ofrendas es una adoración al Señor. ¿Sabes por qué es una adoración? Porque reconocemos que Él es nuestro proveedor, porque confiamos en su palabra que dice, por ejemplo, en Proverbios 3: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de vino. Así es que cuando nosotros honramos a Dios, Él tiene una promesa, Él va a proveer. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escucha, Dios te va a dar lo que necesitas. A veces nos da, para muchos de nosotros nos da mucho más de lo que necesitamos, nos da en abundancia. Pero quiero decirte esto: vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas. Y déjame decirte esto: queremos llevar el mensaje, el evangelio, a diferentes partes del mundo. Y necesitamos los recursos, necesitamos tus ofrendas. No es para que yo me compre un carro nuevo, ni para que me compre una casa más grande. Eso no es. O sea, yo te recibo un sueldo que aprecio mucho y le doy gracias a Dios por el sueldo que recibo, pero las ofrendas son para la gloria de Dios. No queremos utilizar nada de esas ofrendas que no sea para la gloria de Dios. Y escucha, estamos sosteniendo 2 familias en lugares donde no se puede predicar el evangelio. Estamos apoyando a un ministerio en Honduras que tiene 8 iglesias, y estamos formando líderes y pastores y entrenándoles en Cuba. Así es que si tú nos ayudas, estamos confiados y queremos que tengas paz en que sepas que tus ofrendas van a ser para la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a
puedes dar en línea o puedes guardar tu ofrenda, pero por favor ayúdanos, porque cuando tenemos una iglesia vacía no sabemos qué va a pasar con las ofrendas. Son importantes para seguir con el ministerio que Dios nos ha encomendado. Así es que vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Gracias porque tu palabra dice: mío es el oro y mío es la plata, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas a depender de ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos visto tu fidelidad, Señor? Como tu palabra dice: fui joven y he envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente ni a su descendencia que mendigue pan. Señor, podemos confiar en tus promesas. Gracias, Señor. Y Padre, ahora lo que queremos hacer es honrarte a ti con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos, confiando en tu promesa de que tú vas a suplir lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, te honramos, te glorificamos a ti y traemos nuestras ofrendas para la gloria de tu nombre, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya que estamos en un momento difícil, un momento de angustia, podría ser desesperación, tristeza, agonía en muchos lugares, el Salmo 91 nos recuerda y nos dice en el versículo, a partir del versículo 9, dice: Señor, si haces tú al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, dice el versículo 10, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie o con una piedra. El Señor dice: rescataré a los que te aman. Perdón, dice el versículo 14, el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Y el 16 dice: les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Espero que escuches este canto que quiero entonar para que nosotros, como hijos de Dios, sigamos adorándole y sigamos más fuerte que nunca, cada día adorándole, porque Él es nuestro Dios, creador, y que todo está bajo su soberanía. Escucha y medita este canto. Le animo a que medite en cada frase y abra su corazón. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde y sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas.
rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme, caminando sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos a tu alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor Él te sostendrá y te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, Él allí estará y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna. Para siempre jamás. No te rindas, sigue adelante, porque estás en sus manos, y el que esté en sus manos nadie lo arrebatará. Dios te bendiga y seguimos con este hermoso programa. Amén. Bueno, y nuevamente queríamos darle las gracias a todos los que nos están acompañando hoy a través ya sea de YouTube, de las redes sociales, de nuestra aplicación en teléfonos inteligentes, y queríamos recordarles que durante las próximas semanas vamos a estarles informando acerca de lo que estará pasando aquí en Nuevo Horizonte. De momento todas las actividades están suspendidas hasta previo aviso. Estaremos esperando a saber cuáles son las indicaciones también por parte del gobierno para saber cuándo podremos retomar las actividades normalmente. Así que les agradecemos mucho por el esfuerzo que están haciendo de quedarse en sus casas, de tratar de mantenerse un poco distanciados socialmente de otras personas y de haber compartido con nosotros en esta experiencia dominical. Les recordamos otra vez más, si ustedes quieren hacer sus donaciones, tenemos nuestra aplicación en la página web. Si necesita ver las prédicas anteriores, no olvide que todo eso está disponible a través de las redes sociales. Recuerden, nuestra página web es nhnwoodstock.org. Allí podrán encontrar toda la información necesaria acerca de lo que estará sucediendo en la iglesia. También podrán dar sus ofrendas, diezmos y esas ayudas a los misioneros, que es muy importante. Aunque en este momento estamos nosotros acá y no podemos venir a la iglesia, es muy importante que podamos dar, sobre todo para las misiones, para aquellas personas que están tratando de compartir el evangelio y que dependen mucho de esa ayuda que podemos darles. Así que los invitamos a que sigan acompañándonos en esta tarde. Gracias. Bueno, una vez más, bienvenidos. Qué bueno que estamos aún. No se desconecte, no se vaya a desconectar. Ya pasó la alabanza, va la predicación y se desconecte porque va a haber Netflix. No está permitido. Eso es pecado. Y si lo hace, ya le iba a decir no, pero mejor no lo haga. Solamente continúe viéndonos. Mire, estamos terminando o estamos continuando. Ya estamos a 2 capítulos de terminar esta maravillosa carta del apóstol Juan, que es Primera de Juan. Y como yo les he dicho, esta carta es súper importante que se enseñe, sobre todo en la época que estamos viviendo, porque hay una tremenda confusión acerca de qué es el cristianismo y quién es un cristiano. Con tantas corrientes de doctrina que andan por ahí, la gente está confundida, pero la palabra de Dios es y siempre será nuestro fundamento para poder saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así es que
recordemos, esta carta la hemos titulado Legítimo, discípulo y no pirata, porque el apóstol Juan lo que hace en esta carta es que nos hace 3 pruebas para entender qué es el cristiano y qué hace un cristiano. Y tenemos, en primer lugar, tenemos esa prueba moral, la prueba moral que es esa prueba que aquellos que minimizaban la gravedad del pecado, y Juan dice que tenemos que andar en luz, así como Jesucristo es luz. Entonces no podemos minimizar la gravedad del pecado, la ofensa que es el pecado para Dios. Además también tenemos la prueba relacional, porque había algunos que se sentían superiores porque tenían un conocimiento superior, una revelación superior, o tal vez se sentían superiores por su nivel económico, su nivel de educación, y entonces no se juntaban o hacían diferencia con las personas. Y la palabra de Dios dice: no, Dios es amor, y la evidencia de que has nacido de Dios es que amas a las personas. Y la tercera prueba es la prueba doctrinal, que es tener la creencia correcta, sobre todo acerca de Jesucristo, quién es Él y lo que Él ha venido a hacer. Y una de las cosas que vamos a ver en este pasaje es que el apóstol Juan dice que aquellos que dicen que Jesucristo no ha venido en carne no son de Dios. Entonces hay que tener también la doctrina correcta. Así es que vamos a primera de Juan capítulo 4, vamos a leer los primeros versos, el verso 1 al 6, y si me acompañas a ver el 1 al 6, dice la palabra de Dios así: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta porción de la palabra de Dios que podemos estudiar en este día, y pedimos que tú nos ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo, nos des dirección, hables a nuestro corazón, y Padre, que tú hagas la obra en nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El problema del cristiano pirata o el discípulo pirata, el que no es verdadero discípulo, es el mal testimonio que muchas veces dejan. La palabra de Dios dice que blasfeman el nombre de Jesucristo. Son personas que tal vez no han sido instruidas correctamente en la palabra de Dios. Son personas algunas que son desobedientes y rebeldes a la palabra de Dios, y sin embargo se llaman cristianos y dejan un mal testimonio. El apóstol Pedro en la segunda de Pedro 3:16 habla de estos maestros y dice que son indoctos e inconstantes, que tuercen la escritura para su propia perdición. Ahora, esta palabra es muy interesante que utiliza el apóstol Pedro cuando dice indoctos e inconstantes. Esa palabra indoctos es la palabra amatano, que literalmente quiere decir que no han aprendido, y por lo tanto se traduce como ignorante o que no conoce. Ahora imagínate una persona ignorante y que no conoce, que se convierte en un maestro que tuerce la escritura para su propia perdición. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 14, cuando está hablando de todas estas manifestaciones sobrenaturales en la iglesia, como los dones espirituales, dice que si en una iglesia se reúnen y entran los indoctos y ve lo que está sucediendo, dice, no van a pensar que están locos. Y esta palabra que se utiliza ahí como indocto es la palabra escucha la palabra porque te va a sonar familiar, es la palabra en griego idiotes.
Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es literalmente, idiotes quiere decir una persona privada que solamente piensa en sí mismo, pero se utilizaba para denotar lo opuesto, en este caso a una persona con conocimiento. Entonces, si decía idiotas, quiere decir que esta persona no tenía conocimiento. Entonces, era lo opuesto al conocimiento. Escucha, la semana pasada estuve en México y tuve una reunión con mis compañeros de clase. Todos ellos saben que yo soy pastor. Y entonces ellos me comenzaron a hablar y a decir cómo estaba la iglesia. Yo les dije la bendición que tenemos en la iglesia Nuevo Horizonte y cómo Dios está trabajando, cómo la iglesia está creciendo, las misiones que se están haciendo. Y entonces me comenzaron a hablar de los famosos videos que muchos de nosotros hemos visto, de todos esos maestros que se ponen a decir cosas y a pedir dinero y hablar, y todas esas iglesias que se ponen a hacer cosas raras, a dar vueltas, y me platicaban de todas estas cosas. Y yo les decía, bueno, desgraciadamente estas cosas suceden, pero son personas que realmente no tienen un conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Entonces cualquier viento de doctrina las toma y comienzan a hacer cosas que no son. Por ejemplo, 1 Corintios 14 dice: ¿qué pasa cuando una persona viene y ve en su congregación todas estas cosas? ¿No pensaría que están ustedes locos? Y entonces comienza el apóstol Pablo a decir: tengamos orden en la iglesia. Y entonces yo les decía de lo que sucedía. Y escucha, lo peligroso es esto. Yo les decía: imagínate que tú tienes a una persona que leyó un libro de cardiología, vio un video en YouTube y luego te dice que es médico y que te puede operar del corazón a corazón abierto. ¿Le confiarías tu vida a esa persona que leyó un libro de cardiología y que vio un video de YouTube de cómo operar en corazón abierto? ¿O le confiarías tu vida a un cardiólogo que ha estudiado, que ha estado experimentado y que tiene no solamente el conocimiento, sino la experiencia? Escucha, muchas personas dicen que son llamadas, pero nunca se preparan y nunca dan el paso más allá, como dice el Señor Jesucristo, invierten en sus talentos, sino que los dejan enterrados y hacen cosas que la palabra de Dios no dice. Ahora, esos son médicos de tu alma. Ten cuidado con esos médicos que no son médicos. Ahora escucha, Os Guinness, por ejemplo, en su libro Fit Bodies, Fat Minds, o sea, que querría decir cuerpos sanos, mentes enfermas, o mentes gordas, compara la mente de los cristianos con los pueblos fantasmas. Escucha lo que dice. Dice que cuando los habitantes abandonaron los pueblos para ir a las nuevas tierras y habitar los nuevos lugares, dice, los pueblos se quedaron como fantasmas. Y dice, así sucedió con la mente cristiana. La mente cristiana fue abandonada para buscar la emoción hasta llegar a lo que Os Guinness llama la cultura idiota. Entonces, imagínate lo que está sucediendo cuando nosotros dejamos la palabra de Dios para enfocarnos en las emociones, y entonces nos convertimos en una iglesia guiada por sentimientos, por lo que yo creo, por deseos del alma, pero no por la palabra de Dios. Y Juan está hablando precisamente de estas personas. Vamos a ver 3 enseñanzas que nos da el apóstol Juan aquí en este pasaje, que nos dice cómo nosotros podemos escuchar a Dios y no irnos hacia otras enseñanzas. La primera es que el Hijo de Dios no cree indiscriminadamente toda enseñanza. ¿Ya viste lo que dice el verso 1? Amados, no crean a todo espíritu, sino prueba a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, lo primero que Juan nos dice, él está preocupado por esta iglesia, porque esta iglesia está siendo influenciada y está escuchando la enseñanza de falsos maestros. Ahora, tú seguramente has escuchado de P.T. Barnum. Ahora, ¿quién es P.T. Barnum? Y dices, ¿quién es ese? Bueno, es el fundador del circo Barnum y Bailey, y de donde también se hizo
visto la película de The Greatest Showman, seguramente viste la película The Greatest Showman, hace algunos años atrás, en 2017 salió. Escucha lo que dice Wikipedia de P.T. Barnum o de P.T. Barnum, que dice: él es recordado por sus célebres engaños. Él, en el mundo del entretenimiento, se hizo millonario con la teoría de que cada minuto nace un tonto. ¿Escuchaste? Cada minuto nace un tonto. Y lo que él hacía era engañar a los tontos. Y se hizo millonario. Y desgraciadamente hay personas que se dedican al engaño. Y por ejemplo, en el estado de California, en solamente 7 meses, el año pasado, se registraron 14,000 quejas de personas que fueron estafadas y que fueron engañadas y que le sacaron el dinero. ¿Sabes a cuánto dinero le sacaron a esas 14,000 personas? $73 millones, y eran unos cuantos nigerianos que se hacían pasar por diferentes instituciones y la gente cayó y les entregó su dinero. Pero escucha, no solamente están los engaños financieros, sino también están los engaños espirituales. Por eso el apóstol Juan habla de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles, de estas falsas religiones, de estos falsos maestros. Y Juan dice: no crean a todos los que dicen hablar de parte del Espíritu. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo, 1 Juan 4:1. Así es que la iglesia estaba siendo engañada y estaba aceptando la enseñanza de que diferentes enseñanzas, y Juan les dice: tengan cuidado. Y sobre todo esta enseñanza de que algunos en la iglesia tenían una revelación especial, y esta revelación especial es una revelación divina. Y escucha, Juan está diciendo: ten mucho cuidado, no creas a todo espíritu. Y lo que dice Juan es: ustedes, congregación, prueben a esas personas que hablan diciendo que están inspiradas por el Espíritu. Y la verdadera fe examina primeramente el objeto donde pone su confianza. Escucha, la fe cristiana no se debe confundir con credulidad. Déjame preguntarte este día: ¿en qué está basada tu fe? ¿En lo que dijo el pastor, en lo que dijo fulano, en lo que dijo sutano, o en lo que dice la palabra de Dios? Porque la fe cristiana está firmemente basada en lo que Dios claramente nos enseña en su palabra. Así es que tiene, en primer lugar, no solamente el Hijo de Dios no cree indiscriminadamente toda enseñanza, porque aquí dice el verso 1 que tiene que probar el origen de las enseñanzas. Y en el capítulo 2 ya nos ha hablado acerca de los anticristos, y se refiere tanto a los falsos maestros como también a los falsos profetas, como también a aquellos que fueron engañados. ¿Por qué? Porque decían que tenían esa revelación especial. Y dice: prueba a los espíritus. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo también en 1 de Timoteo 4. Habla de que en los últimos tiempos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escucha, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escucha, Juan está muy preocupado y le está diciendo a la iglesia, a los verdaderos cristianos: ten cuidado, no aceptes toda enseñanza indiscriminadamente. Prueba esa enseñanza, escúchala, pero prueba si esa enseñanza viene de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ser probada? Bueno, tiene que probarse el contenido de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es que estos falsos maestros estaban enseñando falsamente acerca de la naturaleza de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que a veces cuando hablamos de la naturaleza de Cristo decimos: ¿a qué se refiere? Bueno, en los primeros años del cristianismo, uno de los grandes debates que tuvo que enfrentar la iglesia es: ¿quién es Jesucristo?
Y algunos venían y decían, no, sobre todo en esta carta vemos esta idea de que la materia, todo lo que es material es malo y solamente el espíritu es bueno. Entonces ellos decían, Jesucristo no puede tener cuerpo humano, porque si tuviera un cuerpo humano estaría contaminado, porque lo material es malo, solamente era un espíritu que parecía tener que aparentaba un ser humano. Entonces a ellos les llamaban los docetistas, los que aparentaban que Jesucristo tenía un cuerpo humano. Otros decían, no, Jesucristo era un ser humano normal como cualquier otra persona, pero el día de su bautismo, seguramente lo has escuchado en enseñanzas de algunas iglesias, el día de su bautismo el Espíritu Santo vino sobre de él y entonces comenzó a hacer las maravillas y las señales y todas estas cosas. Fue adoptado en ese momento hijo de Dios. Déjame decirte, en la iglesia ya se ha condenado esa enseñanza, se llama el adopcionismo. Algunos piensan que Jesucristo recibió la mente de Dios en ese momento y ese también fue otra falsa enseñanza del no me acuerdo si donatismo o no. Pero hay desgraciadamente diferentes enseñanzas que se fueron filtrando en la iglesia, y el apóstol Juan está diciendo, tengan cuidado, porque se llamaba el serintianismo. Otros decían que Jesucristo simplemente cambiaba de modo, a veces era el Padre, a veces era el Hijo y a veces era el Espíritu Santo, lo que hacía que se confundieran las personas. ¿En qué sentido se confundían? Seguramente has escuchado a gente que le ora al Padre como si fuera Jesucristo, o que hacen al Padre como el Espíritu, o el Espíritu como Jesucristo, y no se distinguen las personas. Bueno, esto se llama modalismo y fue condenado. Y había uno que era sumamente exagerado, donde decían que el Padre había sufrido en la cruz porque el Padre y el Hijo son lo mismo, y entonces el que sufrió en la cruz fue el Padre. Esto se llama patripasionismo y también fue condenado. Entonces tenemos que tener un conocimiento de algunas cosas que ya en la historia se han visto acerca de la naturaleza de Jesucristo, para no caer en los engaños. Y entonces ya vimos, en primer lugar, es necesario creer la enseñanza correcta. El Hijo de Dios no cree indiscriminadamente a todo espíritu. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo fue a predicar a la iglesia, a una ciudad que se llamaba Berea? Entró a la sinagoga y comenzó a predicar acerca de Jesucristo. Y si tú lees ahí en Hechos capítulo 17, te vas a encontrar con que la gente de Berea consultaba las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Escucha, tenemos que siempre consultar la escritura para ver si lo que dice el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro es realmente la verdad. No tomes toda enseñanza y no creas toda enseñanza indiscriminadamente. En segundo lugar, el verdadero Hijo de Dios ha vencido las enseñanzas de los falsos profetas. En los versos 4 al 5, la palabra de Dios nos dice: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. ¿A quién lo han vencido? A los falsos maestros, a los falsos profetas que se habían levantado, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces ahora lo que hace Juan es asegurar a los lectores y asegurar a todos los que están leyendo esta carta que son hijos de Dios, y les está diciendo: ustedes como hijos de Dios ya han vencido esas enseñanzas de los falsos profetas. Y esta victoria es tanto moral, porque actuamos de la manera correcta, como dice el capítulo 3, el que es hijo de Dios no peca, como también intelectual, porque creemos lo que es correcto. Ahora escucha, el gran mandamiento, ¿tú sabes cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento dice: ama al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Escucha, necesitamos amar a Dios con toda nuestra
mente. Así como lo hacemos con todo nuestro corazón y a mí, yo soy latino y a mí me sale lo latino y yo amo a Dios con toda mi emoción, pero al mismo tiempo tengo que amar a Dios con toda mi mente. Hay un libro que se llama Ama a Dios con tu mente, de J.P. Moreland, y él dice que los cristianos que no aman a Dios con su mente, escucha lo que dice, abandonan el campo de batalla de la mente y le dan paso a las filosofías del mundo para que influyan la mente del pueblo. Y de hecho él hace un recuento histórico de la religión en Norteamérica y rastrea el origen de lo que llama el anti-intelectualismo, donde dice que desde que llegaron los puritanos en el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, es decir, casi 400 años, los cristianos valoraban la educación y el intelectualismo. Escucha, los cristianos valoraban la educación y el intelectualismo. Todas las universidades que se fundaron, Princeton, Yale, Harvard, Duke, todas esas grandes universidades eran centros de educación para pastores. Ya después se fueron secularizando, pero originalmente todas fueron para educar a los pastores. Y la gente más respetada eran los pastores porque eran los más intelectuales. Pero cuando llegó, él dice, cuando llegó el avivamiento, el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos en 1850, dice, trajo una avivamiento de emocionalismo más que de conocimiento de Dios, y entonces la gente amó a Dios con todo su corazón, pero ya no lo amó con su mente. Y cuando fueron confrontados con las filosofías europeas de Kant y de Hume, la crítica alemana, la alta crítica alemana y la evolución darwiniana, simplemente se retiraron de la arena intelectual, y por eso estamos como estamos, porque los cristianos un día dijeron, apártate de la falsamente llamada ciencia, y dejaron que todas estas filosofías se metieran y comenzaran a destruir. ¿Por qué? Porque no quisieron amar a Dios con toda su mente. Pero el apóstol Juan dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos maestros. Y los falsos maestros no pudieron engañarlos. En dos cosas por las cuales no pudieron engañarlos: porque son de Dios, dice el verso 4. Estos discípulos habían nacido de Dios y el Espíritu Santo estaba en ellos. Y en el capítulo 3 recuerda que Juan asegura al creyente de que son hijos de Dios y que ya el pecado no es un estilo de vida. Y aquí en el capítulo 3 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así el que está en nosotros, dice aquí el verso 4, es mayor que el que está en el mundo. Y lo que hace esta carta es dar seguridad a los que son verdaderos hijos de Dios de que ya han vencido esas falsas enseñanzas y esas falsas doctrinas y esos falsos profetas y esos falsos maestros. Y la segunda razón es porque nosotros no somos del mundo, es decir, el Hijo de Dios no es del mundo. Y en el capítulo 2, cuando habla de los falsos profetas que salieron de entre ellos, asegura a los creyentes diciéndoles que ellos, que los creyentes, los verdaderos creyentes, ¿te acuerdas que en el capítulo 2 dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros? Pero los verdaderos creyentes, dice, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Así es que estos hombres y mujeres habían nacido de Dios y estaban obedeciendo el mensaje. No tuvieron que cambiar el mensaje. Escucha, el verdadero Hijo de Dios no tuvo que cambiar el mensaje, no tuvo que ajustar el mensaje, no tuvo que añadirle al mensaje, no tuvo que quitarle al mensaje para hacerlo más suave. Simplemente, dice la palabra de Dios, permanecieron firmes en el mensaje que escucharon desde el principio. Así es que estos no aceptaron las enseñanzas de estos falsos profetas. Entonces ya tenemos dos cosas. En primer lugar, el Hijo de Dios no cree indiscriminadamente todo espíritu, y el Hijo de Dios ha vencido las enseñanzas de los falsos maestros y apóstoles.
y profetas. Y la última cosa que nos enseña este pasaje es que el Hijo de Dios escucha las enseñanzas de Dios. Número 3, entonces, el Hijo de Dios escucha las enseñanzas de Dios. Y aquí lo que está haciendo el apóstol Juan es que está haciendo un contraste entre los falsos profetas y los verdaderos profetas, porque allá está hablando de ellos y ustedes, pero acá lo que Juan hace es ellos y nosotros. Y esa palabra nosotros, para la mayoría de los comentaristas, dice, él está haciendo una comparación entre los falsos maestros que enseñaban esas falsas enseñanzas y las enseñanzas de los apóstoles, y Juan se está incluyendo como uno de esos apóstoles. Entonces, los falsos apóstoles y maestros hablan del mundo, dice el verso 5. Si te fijas en el verso 5, dice la palabra de Dios: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Escucha, ¿a qué se refiere eso del mundo? En el capítulo 2, verso 15, les dice que es el sistema del mundo que está bajo el dominio de Satanás. Ahora tú lo dices, ¿eso no lo dice la Biblia? Bueno, eso dice el pastor, pero eso no dice la Biblia. Eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2, refiriéndose a que nosotros anteriormente seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Quién está en dominio de este mundo? Aquí dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Y cuál es esa filosofía del mundo? Esa filosofía del mundo es simplemente vivir para la gloria personal. Son todas aquellas enseñanzas que ponen a la persona por encima de lo demás. Si nosotros tan solamente hiciéramos esta pregunta, ¿a quién glorifica esta enseñanza? Nos vamos a dar cuenta de que esta enseñanza quiere únicamente glorificar el ego a la persona, y entonces Dios únicamente se convierte en el sirviente de nuestros deseos. Escucha, declaro que Dios me va a dar una casa. ¿Escuchaste? Decreto que Dios me va a dar una casa. ¿En qué está fundamentado tu decreto, tu declaración? Que Dios me va a dar un carro, que Dios me va a prosperar. Escucha, todo es para tu propia gloria y no para la gloria de Dios. El pastor Rafael Canadá la semana pasada habló un mensaje maravilloso en Hechos 4. Cuando la iglesia fue amenazada, no pidió protección de Dios para que no nos dañen. Lo que pidió la iglesia fue valor para predicar la palabra de Dios. La iglesia no pidió que cancelara el coronavirus. Yo decreto que se cancela el coronavirus. Yo declaro que se acaba la pandemia. Escucha, lo que pidió la iglesia fue que el Señor les diera temeridad, valor, coraje para hablar el mensaje del evangelio. Qué diferente es poder entender que Dios tiene un propósito para todas las cosas, no para exaltar al ser humano, sino para glorificar a Dios. Además dice aquí el verso 6 que los verdaderos apóstoles hablan de Dios, y tenemos el testimonio de los apóstoles y profetas, escucha, preservado aquí en la palabra de Dios. No tenemos que inventar, no tenemos que revelar, no tenemos que, ay Señor, me estás hablando en este momento, Dios me está dando una palabra de revelación. La palabra de revelación, mejor estúdiala, predica lo que la palabra de Dios dice. No nuestras ideas, no nuestras conveniencias. La Biblia dice que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y escucha, la iglesia original, en Hechos capítulo 2 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia original perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y Dios nos ha dejado
aquí este libro maravilloso, 66 libros, para que nosotros podamos conocer quién es Dios y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Escucha, en estos tiempos de confusión, el Hijo de Dios necesita no creer indiscriminadamente en toda enseñanza. Ya ha vencido la enseñanza de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque aquí dice que nosotros somos de Dios, y necesita escuchar la enseñanza de Dios que nos ha dejado en su palabra. Vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, que hable a nuestras mentes, y como dice el gran mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Padre bendito, en este momento nos acercamos a ti, Señor, agradecidos porque tú hablas a nuestra vida, Señor, y tu palabra la has dejado como el testimonio, la has dejado como la revelación que necesitamos nosotros escuchar cada día. Padre, gracias por esta porción de la palabra de Dios que nos ha hablado y que nos advierte de no escuchar y de no creer toda enseñanza indiscriminadamente. Tenemos que probar a los espíritus, o al espíritu que habla, o al maestro que habla, o al profeta que habla, para saber si es de Dios. Tenemos que creer correctamente la enseñanza de tu palabra, Señor. Padre, gracias porque también tú nos has dicho y nos dejas claro en tu palabra, Señor, que nosotros ya hemos vencido estas falsas enseñanzas porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo permanece en nosotros y porque tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y Señor, gracias porque además tú nos dices en tu palabra, Señor, que nosotros no solamente hemos vencido, sino que también, Señor, tú nos has dado que ya tenemos esta victoria por conocer tu palabra, Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos, te agradecemos por todas tus misericordias y por toda tu palabra, Señor, y por todo lo que hablas a nuestra vida, Señor. Padre, recibe toda nuestra adoración y recibe, Señor, de tus hijos, Señor, toda la alabanza. Gracias por lo que tú haces, Señor, por la manera en que tú te manifiestas. Señor, gracias porque tú nos hablas y como hijos tuyos, Señor, podemos escuchar tu palabra. Señor, guárdanos, guíanos, Señor. Y Padre, una vez más, en medio de estas circunstancias que estamos pasando, tú tienes un propósito, Señor, y clamamos a ti para que nosotros como hijos tuyos, Señor, podamos predicar tu palabra, que podamos mostrar tu amor, Señor. Y Padre, guárdanos y guíanos, Señor, para que podamos compartir, para que podamos glorificar tu nombre. Y Señor, gracias porque tú nos vas a dar y tú nos has dado la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Clamamos a ti y oramos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y les animo a que, sea donde sea que estén, nos acompañen a cantar este precioso canto que habla acerca de la confianza, en quién la debemos de tener depositada, en quién está su corazón, en quién está su mente, como compartía el pastor Alex ahorita. Mi confianza está solamente en ti, Señor, y este canto dice así: mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está, dígale, solo en ti, nadie más, solo en ti. Solo en ti mi confianza está, solo en ti, solo en ti mi sanador. Todos a una voz vamos a cantar y recordar a
nuestro Dios. Señor, confiamos en ti. No tenemos a nadie más a quien ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te cantamos y recordamos quién tú eres. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas, de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, oh, eres mi sanador. diga al Señor. Por tu muerte tengo vida, oraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida. Adora al Señor porque nos ha dado vida y vida en abundancia para adorarle cantándole. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, Por tu llaga hemos sido curados. mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es y sigue siendo rey. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, Señor. Solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador.
Creador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está. Ahí donde usted está, siga cantando con su corazón puesto y su mirada puesta en aquel que todo lo puede. Solo en ti, solo en ti. Gracias, Señor, porque esa confianza que la tenemos en ti no la tenemos de balde, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador, tú conoces todas nuestras necesidades y confiamos en ti como el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a morir en la cruz por el mundo con tanta necesidad, incluyéndolos a nosotros. Señor, gracias por ese privilegio que nos diste hoy de adorarte en espíritu y en verdad, unido a tu iglesia universal, a tu iglesia local. Y gracias, Señor, por el pastor Alex y su familia, por los líderes, Señor, aquí en Horizonte. Te pedimos que nos siga usando cada día, Padre Santo, para tu honra y gloria, para que tu palabra sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, y que nada pueda detener a tus hijos de compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por este hermoso servicio que tuvimos hoy en Nuevo Horizonte. Gracias por todos los que se conectaron, que pudieron, Señor, usar sus dispositivos para poder unirse a nosotros en un solo cuerpo, en una sola iglesia redimida y lavada por tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén, amén, amén. Gracias a todos los que estuvieron en línea. Gracias, es una bendición. Escríbanos allí, compartan. No se olvide de que la iglesia sigue creciendo, la iglesia no se desconecta y que Dios siempre está obrando en su pueblo. Así es que nos vemos hasta nueva orden, nuevo aviso. Cualquier cosita, estén pendientes de la página web de Nuevo Horizonte y del Facebook también, a través de las plataformas que tenemos en Nuevo Horizonte. Así es que Dios les bendiga, sigan orando y sigamos orando los unos por los otros. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza